Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente vamos a enfocarlo en Estados Unidos y en las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre. Una nueva polémica que calienta la campaña presidencial en Estados Unidos. El foco vuelve a estar en las palabras del presidente Donald Trump, que busca un periodo más en la Casa Blanca. Consultado sobre su compromiso a una transición pacífica, si pierde la reelección, pues dijo, ya veremos, ha dicho el republicano. Trump fue enfático al señalar que no habrá una transición, sino una continuidad. Bueno, vamos a tener que ver qué pasa. Sabes que me he estado quejando muy fuertemente de las papeletas y las papeletas son un desastre. Queremos deshacernos de las boletas y lo tendrás de una manera muy pacífica. No habrá transición, francamente. Habrá una continuación. Las papeletas están fuera de control, lo sabes. ¿Y sabes quién lo sabe mejor que nadie? Los demócratas lo saben mejor que nadie. Preguntamos a nuestros televidentes, ¿continuidad o transición en Estados Unidos? También saludo a nuestros invitados de hoy. Muni Jensen nos acompaña, analista política. Luis Montes, analista político demócrata. Y Julio Schilling, director de la publicación digital Patria de Martí, analista político republicano. A los tres, mil gracias. Muni, evitó comprometerse el presidente Donald Trump con una transición pacífica. Ahora, ¿damos por hecho que habrá transición? Sí, damos por hecho que habrá transición. Estados Unidos es una democracia donde los votantes van a garantizar que su voto cuenta. Ya las palabras que dijo con gran soltura Donald Trump han sido desmentidas por el presidente del Senado y por las cabezas de su propio partido. Creería yo que eso es más bien un elemento de distracción, como suele lanzar Donald Trump cuando está en un momento vulnerable, y que sin duda el proceso electoral de Estados Unidos, si bien se ha complicado mucho por el COVID y el propio presidente que ha tratado de poner en duda todo el proceso mismo, confiamos en que haya tiempo para que reverse sus palabras y para que el proceso se desarrolle normalmente. Julio, bienvenidos. ¿Se da por hecho que habrá una transición o, como dice el presidente Donald Trump, aquí no habrá transición, aquí lo que habrá es continuidad? Encantado, Andrea, de estar contigo y con el gran equipo de NTN 24. Habrá continuidad como la ha habido desde 1792 con todas las elecciones, continuidad de que se preservará el Estado de Derecho y que no habrá una continuidad de las violaciones por parte del Partido Demócrata y los enemigos del presidente Trump de descarrilar su presidencia, de negar la voluntad popular de la ciudadanía estadounidense a su presidencia. Habrá de nuevo continuidad, no solo porque va a ganar las elecciones, sino porque la tradición democrática en los Estados Unidos prevalecerá. Luis, su opinión, ¿habrá continuidad, habrá transición? Habrá transición, Andrea, y creo que es una transición que la merecemos todos en Estados Unidos, la merece el mundo. Creo que esto ha sido una cuestión, es una verdadera pesadilla, tener un presidente de Estados Unidos hablando de una forma autocrática, como la que vimos ayer. Estos son mensajes que uno puede esperar de Ortega, Chávez, Maduro, Evo, el mismo Castro, pero Putin, pero nunca de un presidente de Estados Unidos, siendo la nación que ha básicamente defendido la democracia en el mundo, ha defendido las transiciones pacíficas de poder, y eso viniendo del ocupante de la Casa Blanca es simplemente es una defecio. Ahora, cuando el presidente lanza estas palabras, siempre viene el apagafuegos, ¿no? Y ese apagafuegos, pues lo vimos hoy, porque tras esa polémica, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, justamente, Kayleigh McEnany, intentó pues sofocar la preocupación en que desató el presidente Donald Trump al dudar sobre si habría o no una transición pacífica si el republicano pues llegara a perder las elecciones en noviembre frente a Joe Biden. Esto fue lo que dijo. El presidente aceptará los resultados de unas elecciones libres y justas, pero creo que su pregunta es más apropiada para los demócratas, que han dicho que no aceptarán los resultados de una elección.
Muni, entonces uno se queda más tranquilo y dice, entonces el presidente Trump sí va a aceptar los resultados, vamos a tener una noche tranquila. Más que a quién le creemos, ¿qué entendemos que el presidente diga una noche una cosa y luego salga su secretaria de prensa a decir otra? Andrea, los que hemos escuchado a Trump desde su campaña electoral del 2016 sabemos que habla con gran ligereza y que muchas veces se contradice, muchas veces él mismo se desmiente o promete no haber dicho lo que todo el mundo escuchó y lo que está al aire. Lo que pasa es que hay una diferencia. Una cosa es que se haga la transición y que la democracia obre y que gane, digamos, el que tiene la mayor cantidad de votos electorales. Otra cosa es que sea una noche tranquila, yo lo dudo. Porque salvo que haya una ventaja muy grande por parte de Joe Biden, que tampoco es descartable, el voto no se va a anunciar esa misma noche. Salvo que haya un triunfo en un estado clave como Florida, habrá demora en el conteo de votos, sobre todo porque hay muchos votos que se llevarán a cabo por correo. Y en esa demora, en esos días, mientras más tiempo se demore el conteo de votos, habrá polémica, habrá presión para que digamos, el presunto perdedor conceda la victoria a su rival y pienso que de tranquilidad no habrá y un anuncio temprano, salvo que le vaya muy bien a Joe Biden, tampoco habrá. Ahora, Julio, ¿qué significa para la democracia o quizás también incluso el ejemplo de democracia que tradicionalmente pues tiene Estados Unidos, escuchar a su presidente decir o no comprometerse a una transición pacífica o a decir eso está por verse o no estoy tan seguro? ¿Qué significa para la democracia como tal, para la gobernabilidad? Fíjate, Andrea, para poder realmente darle una apreciación plena a este punto importantísimo que tú estás planteando, permíteme usar un ejemplo de el valor del contexto. Por ejemplo, si yo te digo a ti, al entrar esa persona por la puerta, le voy a disparar. Si yo te digo eso a ti de una manera aislada, es probable que tú y gran parte de tu audiencia pues diga, pero ese hombre se volvió loco, ¿por qué le va a disparar? Sin embargo, si añadimos el factor de que sabemos de quien está entrando por esa puerta, me quiere matar, es un ladrón, es un asesino que viene aquí a liquidarlos todos, ya hay un contexto diferente. Tenemos que entender lo innegable, lo irrefutable, que en los Estados Unidos, desde la administración del presidente Obama, se ha estado llevando a cabo un intento de golpe de Estado no violento para negarle, en primer caso, la presidencia a Donald Trump por vía de utilizar la CIA y el FBI. Esto es innegable, ¿no es verdad? De presentar informes fraudulentos para espiar a personas en su campaña, establecer trampas legales que después sus propios actores dijeron, bueno, que si ellos hubieran tenido toda esa información, no lo hubieran hecho porque es una actividad criminal. Entonces, eso es antes. Después, desde el 20 de enero, ya ha habido una guerra para destruir esta presidencia. O sea, intentos de información que en un país serio no hubiera sostenido ni 5 minutos. Hablando de corrupción en cuanto a Ucrania por una conversación cuando el hijo del vicepresidente se ha robado más de $1.000 millones por el tráfico de influencia de su padre. O sea, es innegable de que a este presidente se le ha declarado una guerra como ningún otro. Cuando añadimos entonces la metodología que están utilizando, la votación por correo, que es muy diferente a lo que es las boletas ausentes. Las boletas ausentes, y esto es importante que la audiencia sepa esa diferencia. La boleta ausente requiere un escrutinio previo. En otras palabras, la persona lo solicita. Hay un examen si la persona está viva o no. Hay ajustes frecuentes cada determinado tiempo para ver si la persona sigue viva, si sigue viviendo ahí, etc. Lo que están proponiendo es, en efecto, lo que se le llama harvesting, es permitir que terceros puedan emitir un voto por el otro, sin escrutinios. De hecho, hay estados que han encontrado más de 350,000 muertos que están listos para enviarle las boletas. Hoy mismo apareció en un condado en Pensilvania votos para Trump descartados, tirados, abandonados. Entonces, eso es el intento del Partido Demócrata de robarse estas elecciones. Y lo digo responsablemente. Ok, pero Julio, entonces mientras que lo escucho hablar y ya voy con Luis que me pide la palabra.
escuchándolo, entonces el presidente Trump se adelanta a lo que podría pasar, número uno. ¿Y usted ve realmente el presidente Donald Trump, si llega a darse la favorabilidad y los votos a Joe Biden diciendo yo no voy a entregar el poder? No, ya la ha dicho hoy, Andrea, Ajá. y esto también es fundamental, que si el Tribunal Supremo, si el Tribunal Supremo valida que la elección no fue robada, él entrega el poder. O sea, eso lo acaba de decir hoy, que él va a respetar la voluntad popular. Si Pero no la voluntad popular, sino lo que diga la Corte, entonces. Bueno, por la sencilla razón de que los demócratas ya han anunciado que no van a entregar el poder, o sea, que no van a aceptar la derrota. Lo ha dicho Hillary Clinton, lo ha dicho los principales figuras del Partido Demócrata. Ya ellos han dicho que no van a cometer el error que cometieron en el 2016 de decir, bueno, sí, cedemos y aceptamos la derrota. Entonces, en un caso, mira, las elecciones en 1960 de Kennedy y Nixon se decidieron por 100,000 votos. En aquel momento, con mucho menos personas en los Estados Unidos. En este momento que aparecen 350,000 solamente en un caso, en un estado de votantes muertos que les piensan enviar estas boletas que cualquiera puede entregar, se presta a, precisamente al robo. Ok, Luis, adelante. Mira, Andrea, es difícil de veras poder entender en qué realidad se vive. Eso, o sea, lo que está describiendo es simplemente, quizás eso explica un poco por qué gente como Ortega, Evo y todo eso tienen un puesto en Latinoamérica, porque se vuelven este tipo de cultos, ¿verdad? Pues, culto a la personalidad, básicamente, que están muy dados el caudillismo, y básicamente eso es lo que estamos viviendo en Estados Unidos. Mira, lo cierto es que el sistema de pesos y contrapesos en Estados Unidos está vigente. El que ha tratado de, obviamente, romper el Estado de Derecho, ese experimento democrático histórico de Estados Unidos, ya por más de 200 años, es básicamente a través de una retórica, una retórica de déspota, básicamente por parte de Trump, que es lo que ha venido a alterar el Estado de Derecho. Son cuestiones que nunca ha roto tradiciones democráticas, ha roto, simplemente tiene un total verdad y respeto por la verdad, por la veracidad y todo esto. Y es simplemente este tipo de personalidades, el que tenemos ahora, el Exhibit A, precisamente ese es el culto a la personalidad que se ha venido ahora a situar a Estados Unidos, y lo que nos tiene en la situación que nos tiene ahora. Yo soy de la opinión, y soy siempre optimista, creo que habemos mucho más gente racionales que creemos en, verdad, que todavía tenemos contacto con la realidad, que vemos que muchas de las cuestiones que se están diciendo son simplemente inventos, y que a la larga, obviamente, no son producentes para ni Estados Unidos ni el mundo. Claro, pero Luis, también, ver, también le cambio la pregunta en ese sentido, porque ahorita estamos preguntando o analizando la posición de Trump. Ahora, la posición de Biden es, ¿acepto también que Trump gane estas elecciones? Luis, ellos ya tienen preparados unos buffets de abogados para esa noche, también tienen las filas listas con abogados. No será tan fácil tampoco del otro lado. Luis. Andrea, una cuestión es que yo trate de, verdad, defender dentro del marco legal, dentro del Estado de Derecho, algo que obviamente hemos visto en el pasado, que se puede, verdad, que puede haber, por ejemplo, en Carolina del Norte, la Corte ha hecho caso tras caso para poder, verdad, defender los casos de gente que ha sido, donde el voto es suprimido. En el sur vemos muy, verdad, estas cuestiones en estados como Mississippi, Luisiana, verdad, son casos, pero esto dentro del marco de la ley, y en ningún momento se está retando básicamente verdad, en sí el sistema, que es diferente a lo que hace Trump. Trump ha dicho que las papeletas ni siquiera hay que tomarlas en cuenta. Obviamente los estados están pasando leyes, verdad, se está preparando para ese tipo, para la pandemia que vivimos, para poder que este tipo de sistema pueda ser implementado. Y obviamente con esto se están poniendo todos los
las protecciones legales para que eso se siga. Ahora, dentro de ese marco legal, obviamente, si hay alguna manipulación de ese, entonces se cambia. Pero no es que vas a venir y vas ahora a tirar las boletas y decir que ni siquiera, ¿verdad?, vas a aceptar la transición de poder. Y esto, más que lo importante de eso, no es tanto lo que diga Trump, sino que eso es lo que incita a Trump a su base, a gente que cree en el culto, para poder ellos actuar el día de elecciones, y lo que decía Muni al principio, de tener una noche violenta en la noche de las elecciones, porque simplemente el supremo líder les ha dicho que eso no es cierto. Vamos en segundos. Julio, tengo que hacer una pausa. Estamos en televisión. Una pequeña pausa. Ya volvemos y empiezo con usted el siguiente bloque que me ha pedido la palabra. Continuidad o transición en la presidencia de Estados Unidos. Continuidad o transición en los Estados Unidos. Nuestra pregunta de hoy. Ya volvemos. Seguimos en Suma la Noticia, continuidad o transición en Estados Unidos. Quedan 40 días para los comicios presidenciales. Donald Trump sigue perdiendo el apoyo de figuras relevantes del Partido Republicano. Es el caso de Cindy McCain, viuda del senador John McCain, que se convirtió en la última voz conservadora de respaldar abiertamente al candidato presidencial demócrata Joe Biden. Mi esposo John vivió con un código, el país primero. Somos republicanos, sí, pero los estadounidenses principalmente. Solo hay un candidato en esta carrera que defiende nuestros valores como nación y ese es Joe Biden. Joe y yo no siempre estamos de acuerdo en los temas y sé que él y John ciertamente tuvieron muchas discusiones apasionadas, pero él es un hombre bueno y honesto, nos guiará con dignidad. Muni, los republicanos del Senado también se desmarcaron de lo que dijo Donald Trump. ¿Qué significa eso? ¿Tiene un golpe específico? ¿Le importa al presidente? ¿Qué significa ver a los republicanos también cuestionándolo esa actitud del presidente Trump? Yo no creo mucho en las buenas intenciones de los republicanos que han apoyado hasta el momento a Trump. Lo que ellos están viendo es que es una medida que le hace daño a la campaña de Trump. Trump está perdiendo en las encuestas, recordemos eso, y está perdiendo en las recientes encuestas por unos números de más o menos 7 a 9 puntos en la elección general, y está perdiendo en algunos estados clave que son los que le van a dar el triunfo o la victoria a cada uno. Y lo que están haciendo es recogiendo la basura, recogiendo los escombros de lo que dijo Trump con su frase, que pienso yo sí es una ligereza como tantas que ha dicho y no digamos, una decisión calculada. Y lo que están haciendo de verdad es tratando de restablecer la calma, de que pare esta, digamos, tormenta mediática a partir de lo que dijo, porque le ha dado un plato de verdad de postre a los demócratas que han aprovechado estas últimas horas y esas palabras que de verdad amenazan la democracia, pues para mostrar realmente que Donald Trump no es un presidente que representa los valores americanos independientemente de cuál sea el partido preferido de cada. Julio, golpea esto, golpea que los republicanos en el Senado, algunos, no todos, se separen o tomen distancia de lo que dijo Donald Trump. Mira, primero vamos a rescatar la verdad y la objetividad. La objetividad para los que pretenden ser objetivos. Yo estoy pretendiendo ser objetivo. Primero, el otro invitado le hace demuestra una ignorancia olímpica de lo que es una dictadura. Menciona a los dictadores Castro, Maduro, Chávez, Ortega, y tiene una equivalencia entre ellos y Donald Trump. Mira, primero les recuerdo que esos asesinos dictadores, la gran distancia va mucho más allá de las palabras o el estilo, son acciones dictatoriales y precisamente se está lacerando la democracia cuando se hace ese tipo de equiparación. Es absurdo y realmente le resta seriedad a cualquier discusión. Eso es lo primero. Lo segundo, Barack Obama es un caudillo del Partido Demócrata y tenía un estilo autoritario extraordinario. El estilo si era diferente y de nuevo está la diferencia entre estilo y lo que es la acción, la sustancia. Pero cuando hablan de movilizar las bases, esto es una locura, es delirante estar escuchando eso del otro invitado cuando movimientos terroristas marxistas como Black Lives Matter, que son las milicias del Partido Demócrata, están causando terror en las ciudades principales norteamericanas
Entonces están hablando de que la base de Trump se va a ir a la violencia, pero ¿en qué mundo estás viviendo? No están viendo lo que está pasando en los Estados Unidos, el tipo de insurrección básica que lleva Black Lives Matter y sus socios Antifa en un puñado de ciudades. Por favor, mira, el decir que esto es otra cosa. Estoy escuchando el presidente Trump que ha dicho que no va a aceptar, ¿no, verdad? Hillary Clinton dijo exactamente lo mismo. Claro. Ahora, yo quiero escuchar el tape de cuando la periodista que se expresó así, que la otra invitada lo dijo. Quisiera escucharlo, probablemente no lo voy a escuchar porque lo que pasa es que tienen la visión de la amenaza para ellos de la democracia existe solo cuando la está cometiendo ahora, Donald Trump. Julio, Los demócratas han dicho cuando hay un exactamente lo mismo y país, no pasa nada. cuando hay un país tan incendiado, ya voy con Luis, cuando hay un país tan incendiado, pregunto, desde aquí, nosotros, en la comodidad de nuestro hogar, ¿no? Y en el agradecimiento que hay por estar en estos momentos así, los cuatro acá. Muy fácil abanicarse y decir, no, es que esto es lo que puede pasar o lo debe pasar. La cuestión es que cuando hay un país así de incendiado, ¿qué contribuye el presidente? Hoy es Trump, mañana puede ser Perico de los Palotes, pero que eche gasolina de esta manera a decir, no sé si voy a aceptar los resultados, no sé si habrá una transición pacífica, sea quien sea, así también lo diga Biden. ¿En qué están contribuyendo los líderes a dejar de echarle gasolina al fuego en Estados Unidos, Julio? ¿Cómo no? Pero ¿acaso no gasolina? Municiones letales. Por eso, no fue lo que hizo. Y entonces, ¿cuál es la responsabilidad? No fue lo que hizo la administración de Obama y Biden cuando utilizó la CIA y el FBI para declararle la guerra a esta administración y dejó las bases y las trampas legales para colocar bombas a la administración nueva. O sea, esos son mucho más que palabras. Yo prefiero escuchar palabras. Entonces, no estoy de acuerdo con ella. Entonces, acciones que son acciones de sedición. Entonces Trump está bien que lo haga, pero los demócratas están mal que lo hagan. Pregunto. Pero ya de entrada el presidente Trump, o sea, se ve claramente las intenciones del Partido Demócrata de utilizar el sistema de la votación improvisada por correo para alterar en estados. Porque fíjate que esto está ocurriendo solamente en estados, es donde ellos están insistiendo en estados claros. O sea, este es el intento de robarse las elecciones, que el presidente Trump diga que va a dejar que el Tribunal Supremo decida. ¿Qué diferencia hay eso entre lo que ha dicho Hillary Clinton, que abiertamente dijo no acepta los resultados? Biden no ha desmentido eso. El Partido Demócrata no ha dicho no, esto no lo aceptamos. Es un juego de palabras y ellos están, como tú bien señalaste, se están preparando para esa guerra. No solo ellos, las instituciones que George Soros está ninguno de los financiando. líderes está cosas a la altura de la coyuntura de Estados Unidos. Muni, me pide la palabra. Muni. Vamos a poner las cosas en orden. En primer lugar, no, Trump no es un dictador como Ortega o como Maduro o como Chávez. Él fue elegido democráticamente, como han sido elegidos democráticamente la actual mayoría en el Senado, Andrea. Pero lo que él dijo es un pronunciamiento antidemocrático, el no acatar el voto de los votantes, del pueblo al que sirve. Es una frase temeraria y antidemocrática. La verdad es que lo que ha hecho la campaña de Donald Trump es pintar a los opositores, al partido de oposición, al Partido Demócrata, como amigos de una oposición radical y violenta de la extrema izquierda. Eso es un discurso que le ha funcionado con la base de Trump, pero no con la mayoría de los americanos que ven, entre otras cosas, que tienen protestas y las tengo cerca, son protestas en gran parte pacíficas, las veo todos los días aquí en Washington y que en su mayoría son de gente que está descontenta con el racismo y con la discriminación y con el exceso de fuerza y con el exceso de abuso. O sea que esas son condiciones legítimas de una democracia y es algo que no se puede desconocer. Ahora, vamos a hablar de Hillary. Lo que temen los demócratas, y es un paso en el proceso electoral, es que se fuerce a que el resultado del voto se dé inmediatamente con los votos que se dan precisamente.
hay un momento entre que se cierran las urnas y que se hace un conteo inicial donde el resultado es incompleto, porque no han llegado los que van a hacer los votos por correo, que se están haciendo ya. Hace un par de días, en algunos casos más de una semana, empezó el voto por correo. Ese es el voto que Trump ha tratado de torpedear. Y lo primero que hizo fue tratar de cambiar la fecha de las elecciones, otra medida antidemocrática. Y lo que ha hecho con esos pronunciamientos y con el de ayer es poner en duda el proceso electoral, un proceso electoral donde el voto por correo ya se ha utilizado y se demuestra estadísticamente que no favorece a un lado o al otro. Entonces no importa si el voto por correo en este momento es masivo, será equitativo, habrá un margen de error, pero no es una cosa que va a favorecer a un partido sobre el otro. Entonces, eso de erosionar un proceso electoral que ha sido algo que ha sido un elemento inherente a la democracia americana, pues sí, son acciones que no tienen cara de democrático, sino de un tufo a dictadura. Pero eso no quiere decir que Trump sea un dictador. Aún no. Vamos a ver si el día 3 de noviembre, y mientras se terminan de acabar los votos, se puede acatar el resultado por parte de los dos candidatos. Luis y Julio. Luis. Sí, Andrea, Julio, un segundo, que Luis lo tengo ahí esperándome con la, como estudiante de colegio con la mano en alto. Luis y Julio. Luis y Julio. Es que precisamente, y yo creo que le voy a decir a la lista de Muni, ¿verdad? Que acabamos de mencionar. Obviamente, esto es un proceso. Chávez llegó a la presidencia a través de elecciones. Ortega llegó a la presidencia a través de elecciones. Evo Morales llegó a la presidencia. Obviamente, ellos erosionaron la democracia y todo ¿verdad? El marco legal del país, de los países. Precisamente con eso, empezamos con discursos. Hay que decirlo, hay que recordar. No hace falta, no hace más de 2 meses que se dijo de que él quería hacer un tercer término, porque primero se lo habían negado. Ahora, tenemos desde 1900, de los 40, que ya en Estados Unidos no se puede una tercera elección. Y obviamente él es Perdón, no, Luis, conocemos las instituciones son tan fuertes en Estados Unidos que no podemos pensar que vamos a hacer como América Latina. Pero es que, Andrea, pero es que precisamente es el argumento. En América Latina se comenzó, no va a llegar nada. Mira, Ortega, la gente, ¿verdad? El poder económico, no, cuidemos con Ortega, si Ortega está bien, no pasa nada. ¿Verdad? En Ecuador mismo, Andrea, donde tú eres, mira, Correa se tuvo que, básicamente lo tuvieron que sacar corriendo y ahora tiene una orden, ¿verdad? Entonces, precisamente así es como se va. Cuando se va haciendo todo esto de manera subjetiva, cuando se va haciendo de manera... Entonces, eso no se ve el Poder Ejecutivo. Todavía tenemos el Congreso, todavía tenemos la Corte Suprema que pueden ejercer los pesos. Pero precisamente esa mentalidad y lo que ahora Julio viene ahora a tratar de defender aquí es lo que no ha podido defender en Cuba, pero por eso que viene todavía en dictadura y es lo que muchos hemos defendido en Latinoamérica para que no lleguemos a ese punto. Julio, adelante. Mira, insisto porque creo que el señor Monge y la Luis y creo que Muni están del mismo bando. Muni, o sea, de objetivo no tiene absolutamente nada. Es una apologista de los motines que hay, de manera, y seamos sinceros, vamos a abrir el debate de verdad. Yo no tengo ningún problema con que Muni y Luis estén del mismo bando, me parece magnífico, pero vamos a ser honestos. Lo terrible es querer ponerse una máscara de ser objetivos cuando se está haciendo una apología. Okay. Primero por los motines, que si no tienes la instrucción de quiénes son Black Lives Matter, te tienes que informar acerca de quiénes son, qué es lo que está motivando. Protestas pacíficas se anulan, pierden credibilidad cuando ocurre lo que está ocurriendo, motines y el racismo es una cuestión personal. Si quieres debatir sobre si hay racismo sistémico o no, bárbaro. Por favor, invítame a un programa de eso, lo tendremos. Pero hoy estamos hablando de elecciones. Sin duda es otro tema y está pasando en Colombia, y las protestas y los vándalos. Y aquí no estamos en Colombia, pero hablemos de elecciones. Fíjate, claro, pero mira, Andrés, todo lo que estamos, bueno, pero es que esto tiene que ver con las elecciones. ¿Okay? Esto tiene que ver con las elecciones y el nivel de tolerancia que tiene el Partido Demócrata por esta insurrección que está teniendo en los Estados Unidos,
que el pueblo norteamericano decidirá en noviembre. Pero hay que entender, todo lo que estamos aquí debatiendo es palabras. No he escuchado absolutamente nada sobre la acción del presidente Obama en utilizar la CIA y el FBI para cometer actos que se han demostrado como ilegales. Ya de hecho ha habido más que suficiente evidencia para criticarlo. Las acciones de corrupción descaradas del vicepresidente a favor de su hijo y su hermano, esos son hechos, Entonces aquí estamos debatiendo la palabra, que no importa que el presidente dijo que va a aceptar lo que diga el Tribunal Supremo porque desconfía con toda razón. Los demócratas tienen historia de robarse elecciones. Entonces, eso es un hecho, eso no está lacerando. O sea, la democracia. antes de ir a pausa, sigo con Julio. En 10 segundos, Julio. Eso significa, y ahí voy después con ustedes dos en la otra ronda, que ya estamos viendo que sí es posible un litigio en la Corte Suprema por las elecciones. Eso no lo vamos a saber, pero tendrá que ir a la Corte, Julio. O sea, usted se adelanta a decir Habrá eso. la Corte si es reñido. Yo no creo que va a ser reñido. Okay. Yo creo que el presidente va a ganar con un amplio margen que le va a ser imposible a los demócratas, a ese ejército. Ok, pero espere, a ver, Julio. Usted dice que va, y ya voy también con Luis, usted dice que no va a ser reñido y que va a ganar Trump, pero que si llega a ganar Biden, entonces sí será la Corte Suprema la que tiene que definir. ¿Eso es lo que entiendo? Si estamos Sí, no, pero dígame sí o no, mi querido Julio. Eso es lo que está diciendo. Sí, ¿verdad? Okay. No, te voy a explicar. Si estamos hablando que la victoria es en estados donde precisamente por los votos por correo, donde ya de entrada existe determinado fraude, donde ya han encontrado boletas incorrectas y han tenido que volver a mandar 350,000 muertos. O sea que si ya de entrada sabemos eso, mira, la democracia, la gran importancia, incluso más importante que el argumento de suprimir determinado voto, es preservar la integridad del voto. En otras palabras, que todo el mundo sepa que cada voto no solo que cuenta, sino que es válido, que no es un voto fraudulento. Pausa. Continuidad o transición en Estados Unidos. Lo estamos debatiendo aquí hoy en Suma la Noticia. Ya volvemos. Continuidad o transición en Estados Unidos. Este próximo martes es el primer debate. Luis, ¿qué podemos esperar ahí? Temas como el de la pandemia, recuperación económica, sin duda, relaciones con China serán uno de los temas que ya se han puesto sobre la mesa. ¿Cómo ven ustedes ese primer debate, Luis? Definitivamente, yo creo que va a ser un debate centrado en temas domésticos, como ya se ha anunciado. Va a ser un debate centrado en el tema económico, en el tema, obviamente, de salud, que es tan importante, y en las más de 200,000 vidas que se han perdido en Estados Unidos a través del COVID. Yo creo que es importante más adelante, otro de los puntos, sumándole a la lista de Múnich, creo que es este coco internacional que se ha inventado Trump, ¿verdad? No con Rusia, sino con China. Antes hemos siempre tenido una relación competitiva, sino antagónica con ambos países, pero para ahora el país que por mucho tiempo ayudó, ¿verdad? A Cuba, para personas como Julio, ahora ellos ven con ojos buenos que la relación cercana que tiene Trump con Putin y básicamente el manoseo del sistema electoral que está tratando de hacer Putin ¿verdad? En Estados Unidos. Y como buen aprendiz de dictador, ha creado en China ese imperio, ¿verdad? Que antes para Chávez, para Ortega, es lo que es el imperio yanqui. Está creando también en el imperio de Zhongguo, ¿verdad? De China, ese frente exterior para tratar de unificar al frente doméstico en su intención para poder llegar. Entonces, cuando uno suma todo eso, obviamente sí puede ver que es verdaderamente un aprendiz, ¿verdad? Y alguien que está completamente convencido de que él es el salvador o el redentor de Estados Unidos y que si se le permite, ¿verdad? Y si bajamos la guardia, él con todo gusto se puede quedar en el poder hasta que vaya unos 3-4 periodos. Julio, ¿cómo ves usted ese inicio de debates? Adelante. ¿Cómo no? Yo, mira,
Primero, es realmente ignorante de los hechos. O sea, quien más se acercó y favoreció a Putin fue el presidente Obama. Le quitó los escudos antimisiles, el proyecto que había, le quitó las armas a Ucrania para defenderse de Rusia, le dijo al régimen de Putin en el segundo término voy a tener más flexibilidad, le permitió el acceso al 20% del uranio de los Estados Unidos. Eso lo hizo Obama. El presidente Trump le vendió armas a Ucrania, se ha convertido en un socio de Ucrania. Los Estados Unidos mató soldados rusos en Siria, algo que jamás se atrevió de hacer Obama, porque se sabía que los rusos estaban asistiendo a la dictadura en Siria. Por favor, los hechos, se han puesto más sanciones a Rusia bajo Trump que bajo Putin, pero siguen con él. De nuevo, hay que sacar el totí de Putin, porque eso es la conspiración que están vendiendo, que siguen vendiendo los demócratas. Pero ahora sí esto se llevó, esto para crear balcones, o sea, ahora es un apologismo por China comunista, el gran causante de esta pandemia asesina. China, que lo sabía desde diciembre, que hay pruebas irrefutables de eso, lo ocultó con la complicidad de la Organización de Salud Mundial y está diciendo que esto es un invento de Trump de querer culpar a China. No vamos a entrar en el cómo China está colonizando África y América Latina con determinados proyectos de inversión que saben que no van a pagar esos países y después se queda con determinadas facilidades en América Latina y África. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar ni tampoco que son los exportadores de drogas legales al mundo libre más grandes que tienen, o sea, que están involucrados en el tráfico de drogas. No vamos a hablar de eso. Simplemente con la pandemia esta, a ustedes no les causa casualidad de pensar que en China, ¿cómo es que los chinos lograron ir a Europa y los Estados Unidos y sin embargo las otras provincias de China, ellos sí frenaron para que no salieran, para que no se expandiera el virus, la epidemia dentro de su país? Pero sí le dieron licencia que salieran fuera para propagar por el mundo. Entonces, por favor, el decir que quieren convertir a China en un enemigo, Julio, ya eso es de apaga. Me quedan 2 minutos se los vamos a ceder a Muni, se les parece a los dos. Muni, adelante. ¿Cómo ven ese debate del martes? Se pone bueno porque cuando los debates empiezan en Estados Unidos, ahí hay también otras visiones importantes para los indecisos. Sí, a mí me parece lamentable y vergonzoso que el debate público y el debate mediático en este momento sea tan bajo, hablando de conspiraciones y rebeliones, insurrecciones, en un país que mal que bien es una democracia que ha tenido, incluso se ha dado el lujo de tratar de exportar su modelo democrático al resto del mundo. Hablando de los debates, va a ser muy interesante, Andrea, porque si bien los debates no deciden el voto, lo que hacen es poner a la luz de los medios y del público los temas más importantes. Yo estoy en desacuerdo con mis dos compañeros de hoy en que el enfoque va a ser internacional. Aquí hay una crisis enorme que se llama coronavirus y aquí Estados Unidos ahí sí se ha ganado todos los premios desafortunados del número de muertos, del número de contagiados, y el presidente que gane y que acepte el triunfo o la derrota va a tener en sus manos un problema muy grande, no solamente de salud pública, sino de las consecuencias económicas que ha tenido este virus y la prolongación y el aumento de casos. O sea que aquí todo esto va a ser política doméstica, nacional, antes de cualquier otra cosa hacia afuera. Lo interesante también desde el punto de vista de estilo es que Joe Biden va ganando en el voto popular y en los estados clave, y lo ha hecho casi sin aparecer a la luz pública, casi sin montar realmente una campaña contra Donald Trump. La estrategia y la de su equipo de trabajo ha sido dejar que Trump se acabe solito. Y le está funcionando, porque la verdad es que ha mejorado en las encuestas sin hacer realmente mayor campaña visible. Tiene mucho dinero recaudado y lo está utilizando en pautas de televisión, pero no ha tenido un mano a mano con Donald Trump. Y eso va a demostrar dos cosas, y yo creo que ahí tiene Biden una mayor vulnerabilidad. Uno, que la duda que existe en muchas personas en el país de ambos partidos de la agilidad mental y la agilidad política que pueda seguir teniendo Biden va a estar a prueba.
y su comportamiento en los debates lo va a mostrar. Y segundo, que Trump es muy bueno debatiendo, Claro, es muy efectivo. es un hombre y ha mediático acabado además. ¿no? Y ha acabado la gente de su mismo partido en las primarias, y ha acabado con sus rivales, y no tiene el ultimate fighting, no tiene reglas de juego para los debates, él no se ciñe a las reglas del decoro ni el protocolo, sino que se va con toda, y eso es efectivo. Entonces yo creo que más allá de lo que se discuta en los temas, desafortunadamente lo que va a primar es la parte visual y la confrontación entre estos dos candidatos. Bueno, estaremos atentos. Vamos a una pausa, señores. Continuidad o transición en Estados Unidos, nuestro tema de hoy. Gracias a Luis Montes, a Muni Jensen, a Julio Schilling por haber estado en el programa de hoy. Aprecio muchísimo el tiempo de ustedes. Soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate que Suma la Noticia.